la tercera y la cuarta semana va a empezar a hacer un plegamiento del ectodermo y del endodermo del disco embrionario trilaminar. El ectodermo lo podemos ver aquí en esta imagen de color azul y el endodermo lo podemos ver de color amarillo. En el ectodermo va a suceder un plegamiento dorsal, el cual va a formar al tubo neural, y el endodermo sufre un plegamiento hacia ventral para formar al tubo intestinal. El mesodermo va a ser una estructura la cual los va a mantener unidos, y este mesodermo se va a dividir en dos. Un mesodermo visceral esplácnico que en un futuro va a formar a la pleura visceral y al tabique transverso, y el parietal somático que en un futuro va a dar origen a la pleura parietal. El mesodermo visceral esplácnico va a estar en contacto con el intestino, que es justamente este rojito que está en esta imagen de aquí, y el parietal somático va a dar origen a los pliegues de la pared lateral, el cual estos pliegues pues van a ayudar a que el disco adopte esta posición fetal. Y bueno, para cuando ya el disco se cierra por completo, el intestino va a quedar dividido en un intestino anterior, medio y posterior. Un favor, doctora, permítame un segundo. Sí. Muy bien, esto es muy importante. El desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario nos va a servir para saber cómo se formaron las estructuras del tórax, ¿sí? De dónde viene cada qué. Y nos sirve también para en el futuro saber de dónde, por qué puede haber estructuras como la tiroides que muchas veces tienen focos ectópicos en el tórax, como las paratiroides, que pueden tener estructuras, focos ectópicos, ¿sí? De tumoraciones. En el árbol bronquial, a nivel de los bronquios, de cómo las estructuras como el esófago se formaron y cómo se formó la tráquea. Ajá, porque todo eso a futuro, sobre todo los que van a ser cirujanos y oncólogos, van a tener un conocimiento de por qué puede haber metástasis hacia determinados sitios y por qué puede haber complicaciones del tórax cuando estamos estimulando otro tipo de otras regiones, como puede ser el abdomen y el cuello. Por ejemplo, en una mediastinitis, una infección de la muela, puede volverse un absceso de cuello, para los que quieren estudiar otorrino y los que les gusta la cirugía de cabeza y cuello. Y ese absceso de cuello puede llegar hasta el mediastino. Y conforme va avanzando, ya una entidad de un absceso de cuello, pues ya tiene un determinado grado de mortalidad importante. Pero en las mediastinitis llega hasta el 40%. Uh-huh. Y eso sin contar de que sean diabéticos o que sean hipertensos o que tengan otras comorbilidades. Entonces, lo primero es que tenemos un embrión que va a ser laminar. Y bien explicó su compañera que va a haber una migración de células sobre el ectodermo, que al momento de volverse tubular, va a quedar recubierto de esas células mesoteliales, porque la pleura y el peritoneo son mesotelios, que son tejidos especializados, que van a comunicar el sistema sanguíneo y el sistema linfático con el espacio pleural y con el espacio peritoneal, que son espacios virtuales. Nada más que la diferencia es que en el abdomen hay una presión y en el tórax hay otra. A pesar de que tienen un mismo origen, cumplen funciones diferentes. Porque en el tórax, la pleura, que es solamente una, para fines didácticos la dividimos en ¿cómo se llama? Tanto en parietal como en visceral, pero en realidad las células van a quedar recubriendo todo el tórax. Y cuando vayan a formarse las primeras yemas pulmonares, estas ya van a crecer con el tejido que las va a recubrir, la pleura.
Y en el tubo digestivo que estaba anotando su compañera, también van a cubrir a los intestinos de ese peritoneo y van a formar 3 cavidades. Una que va a ser la cavidad pleural, que va a estar cubierta por el mesotelio, que vamos a llamar más adelante pleura. En la cavidad abdominal vamos a tener esos mesotelios especializados, que llamamos peritoneo, y todo lo que quede fuera de ese recubrimiento de tejido especializado, que son los mesotelios, van a quedar en el espacio que se llama retroperitoneo. O ya, por ejemplo, el recto va a quedar en una posición extraperitoneal. ¿Sí me explico? Entonces, para que se pueda formar el tubo digestivo, se necesita cerrar el embrión y volverse cilíndrico. Pero ya el cuerpo ya en el proceso embriológico, ya va desarrollando, ¿sí? Van creciendo los nervios en forma simultánea, junto con los vasos, junto con los mesotelios, y cada uno tiene una función específica, cada uno tiene una función que nos va a permitir tener un mejor conocimiento de cómo funcionan las cosas en un paciente pediátrico, adulto o anciano. Perdón por la interrupción, doctora. Continúe. Te escucho. Sí, tenemos hoy clase de 9 a 12, ¿no? Sí, para que avancemos lo más que se pueda ahorita con el tema, porque ya vimos que es un tema extenso. Y hágame el favor de continuar. En cuanto terminen, se abre la otra sesión y nos volvemos a conectar, por favor. Gracias. Ok. ¿Sí me escuchas, sí, verdad? Sí, muy bien, doctora. Ok. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la formación de la yema pulmonar. La formación de la yema pulmonar va a empezar a partir de la 4ª semana de gestación y también se le conoce a esta yema pulmonar como al divertículo respiratorio. Esta aparición depende de un aumento de ácido retinoico, el cual va a modular la transcripción del TBX4 que se expresa en el endodermo del tubo intestinal, induciendo la formación de esta yema pulmonar. En un principio, esta yema pulmonar tiene una comunicación con el intestino anterior, como lo estamos viendo en estas imágenes de aquí. Conforme se va expandiendo esta yema pulmonar, por medio de las crestas traqueoesofágicas, se va a ir cerrando, formando así al tabique traqueoesofágico y quedando así en una posición ventral la tráquea y las yemas bronquiales y en una posición dorsal el esófago. Y bueno, el epitelio interior, el epitelio que va a recubrir el interior de la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, va a provenir de un origen endodérmico y los componentes del tejido cartilaginoso, del tejido muscular y del tejido conectivo de la tráquea y de los pulmones va a provenir del mesodermo visceral. Bueno, aquí para el desarrollo de la laringe, primero tenemos que el 4º y el 6º arco faríngeo van a componer a los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Y una vez que componen a estos cartílagos, se va a originar al orificio laríngeo, provocando así la oclusión. Por favor, repítales qué arcos forman la laringe, por favor, doctora, porque es muy importante. Repítaselo. Sí, doctor. Es el 4º y el 6º arco faríngeo, los cuales nos van a dar origen a los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides.
Y bueno, una vez que estos cartílagos se forman, se va a formar el orificio laríngeo, el cual pues va a tener una oclusión parcial de su luz. Y este orificio laríngeo va a ser por el cual el primorio respiratorio va a tener una comunicación con la faringe. Después, por medio de una proliferación rápida del mesenquima, va a adquirir una forma de T. Y por procesos de vacuolización y de recanalización van a surgir los ventrículos laringeos, los cuales van a estar delimitados por las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. De aquí Vocales, todos... doctora. Son cuerdas vocales del abecedario, vocales. Si Sí, fueran vocales estarían en la hoja. ¿Vale? sí, doctor. Gracias. Y bueno, de aquí, los músculos del cuarto arco faríngeo van a ser inervados por el nervio laríngeo superior. Y todos los del sexto arco faríngeo van a ser inervados por el nervio laríngeo recurrente. Muy bien. Pregunta de anatomía. ¿Dónde recurre el nervio recurrente? Porque resulta que este nervio baja y se pasa de largo y luego vuelve a subir. ¿En dónde es donde vuelve a subir? ¿En qué estructuras? ¿Del lado derecho entalado o del lado izquierdo entalado? A ver, ¿quién dijo yo? Fíjense cómo es importante. El embrión va a crecer tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo. Y el nervio, este nervio en particular, crece hacia abajo y luego vuelve a subir en el momento que el embrión pierde la posición de flexión, a que toma una posición más, menos flexionada, en la que ya se puede distinguir la cabeza, el cuello, las extremidades del niño. Entonces es que llegan estos nervios. Este nervio del lado izquierdo va a recurrir donde está el conducto arterioso, que es el que une en la vida fetal a la arteria aorta con la arteria pulmonar. ¿Sí? Y del lado derecho va a recurrir a nivel de la vena yugular. ¿Sí? Cuando tenemos cirugías de niños recién nacidos y tienen alguna malformación, se puede confundir. El conducto arterioso está grueso, tan grueso casi como la aorta. Entonces, para poder nosotros identificar cuál es la estructura, pues lo que buscamos es el nervio. Y así así tenemos la certeza de que en lugar de ligar la aorta, estamos ligando el conducto arterioso. Aquí viene otra situación. ¿En qué momento se considera que el bebé está vivo? ¿En qué semana se da el primer latido cardíaco? En la tercera semana ya tenemos un corazón latiendo. O sea que, aunque las leyes digan que en la semana 21, la semana se considera que ya no, desde que tenemos un latido cardíaco, ya se trata de un ser vivo, ya tenemos un ser completo, íntegro. E incluso desde antes, porque si cualquiera de nosotros se hubiera saltado solo un día, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Continúe, por favor, doctora.
Sí, doctor. Bien, bueno, ahora pasaremos a la formación de la tráquea, los bronquios y los pulmones. Bueno, nos quedamos cuando la llama pulmonar ya se separó del intestino anterior, formando a la tráquea, las llamas bronquiales primarias y pues el esófago. A partir de la quinta semana, estas llamas bronquiales se van a empezar a ensanchar para empezar a constituir a los bronquios primarios derechos y a los bronquios primarios izquierdos. Los bronquios primarios derechos van a generar 3 bronquios secundarios y en un futuro van a constituir a 3 lóbulos. Los bronquios primarios izquierdos dan origen a 2 bronquios secundarios y en un futuro pues van a ser 2 lóbulos. Bueno, el crecimiento que surge en dirección caudal y lateral de los pulmones